calentar tanto la clase. Perfecto. Ajá. Sí, está bien, profe, escuchamos, escucho. Entonces, vamos a empezar con el pase de lista. Ya igual los que se vayan incorporando, volvemos a nombrar lista al final. Ok. Aguirre Ábalos Guadalupe, Presente. gracias. Calderón Díaz José María, Carrillo Maciel Carmen, Castillo Lizardo María de Jesús, Cruz Ávila Marta, Presente. gracias. De la Torre González Rosa María, Delgadillo Gutiérrez Jorge, Gallegos González Francisco, Presente, maestro, buen día. día, gracias. García Aldrete María Elena, Presente, profe. gracias. García Romero Francisco, Hernández Medina Carlos, Presente, maestro. León Araiza Silvia, Buenos días, presente, maestro. gracias. Becerpa Agustín, Mercado Ramírez María Guadalupe, Navarro González Aurora, Orozco Olivares María de Jesús, Presente, maestro. gracias. Reyes Ramírez Salvador Faustino, Rodríguez Navarro Antonio, Ruiz Presente, Antonio, aquí. ok, gracias. Ruiz Hinojosa Gerardo Vicente, Presente, maestro. gracias. Sánchez Montes de Oca Irene, Sandoval Marín María Elena, Albazo Mares María Elisa y Lomelí Zaragoza José Cruz. Presente, maestro. Gracias. Primero que nada, para recordarles que la próxima clase va a ser la práctica, como ya se les había comentado. Sí. Y igual, al final de esta clase, el profesor Martín se va a conectar un momento para mencionarles lo que van a tener que llevar para su práctica Ajá. presente. Entonces, pues eso ya lo vemos al final. Sí. ¿Cómo les fue con su tarea, con su trabajo que les dejé? Ay, mal. Bien. Bien, maestro. Bien. Bien, muy interesante, pero sí hay mucha información. Sí, es demasiada. Sí. Pero a ver, en términos sencillos, ¿qué aprendieron, qué investigaron, qué determinaron, qué dudas tienen? Mm, Bueno, si me Díganme. permite, Pepe, yo me interesé por una planta de flores que Ujú, me cuesta mucho cultivarla. O sea, regularmente las compro y no logro que permanezcan ni menos que vayan a seguir floreando, que es el anturio. ok, Entonces ya vi que entre los primeros errores que tengo, pues es que la tierra esté como demasiado cerrada, muy comprimida. compactada. Ajá. Y me quedé con casi con que principalmente debe de estar el sustrato muy aireado. También con lo que me quedo de tres elementos, que es como el 20% de tierra negra, 40% de, puede ser de fibra de coco, bueno, no precisamente, no, perdón, de pino, como de lo que cortan del pino, o sea, ya podados. Otro 40% que habla, en algunos dice de humus de lombriz o de musgo, Ok, y que tiene, o sea, combinar todo esto y debe de estar como aireado. También otro elemento que me llamó la atención, que el agua no debe de ser, tener tanta cal, que principalmente debe de ser agua, em, no, o sea, como agua purificada yo lo entiendo. Se me fue ahorita el concepto, pero ahí lo tengo en la tarea.
Ok, Entonces, bueno, creo que sí estaba haciendo como el principal error que estuviera bastante cerrado el sustrato. Y por sí, eso elegí esta planta. es que principalmente las plantas con flor lo que requieren o lo que buscan es tener una buena fijación de la raíz para que posteriormente la misma planta pueda pues enraizarse y la misma flor tenga buena fijación para que pueda pues liberar esporas y etcétera. Pero justamente vamos a tocar hoy unos tipos de sustrato. Les coloqué una presentación con principales tipos de Buenos sustrato y días. para qué tipo de plantas se usan más comúnmente. Y justamente tocamos sobre un tipo de sustrato que se suele usar muy común para plantas con flor. Entonces igual le puede servir o le puede acotar a su investigación. Gracias. Maestro, Y maestro, un elemento que me hizo buenos días. falta es comentar que el medio ambiente, o sea, donde se encuentran, debe de haber como bastante humedad. Ajá, O sea, como, o sea, un área más húmeda. Esta también me llamó la atención. Gracias, Pepe. gracias. Sí, Maestro, dígame. maestro, buenos días. Maestro, yo tengo una duda, sí estoy viendo pues la calidad de los sustratos y es aparentemente muy complicada. Sin Ujú. embargo, yo tengo muchas plantas y yo lo que aprendí es que el agua es muy importante. Yo antes las ahogaba, yo no sabía que Sí. era entonces, eso lo he ido aprendiendo y eso me ha ayudado a mantener mis plantas en buen estado, pero yo no tengo esa calidad del sustrato al que se refiere. Entonces, ¿por qué a mí sí me funciona pese a que no tengo esa calidad del sustrato? Cuido mucho el agua, el aire, o sea, están en un área pues bien, entonces eso es lo que me brinca un poco, porque no es muy buena la calidad del sustrato que tengo. Es su pregunta es más que nada por qué se le dan las plantas si la calidad del suelo no es buena. No, no le escuché, maestro, perdón. Ah, perdón, que si su pregunta va más referida hacia por qué sus plantas se dan si el suelo no es tan bueno, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, pues mire, no podría generalizar como tal, porque lógicamente estaría mal. Tendríamos que determinar por qué, o sea, más que nada investigar la calidad de su suelo, porque a lo mejor usted cree que no tiene buenos nutrimentos, pero en realidad sí. Entonces, creo que lo que le podría decir es que en términos generales, depende mucho de dónde viva usted, el ambiente, el tipo de agua, porque no sé si conozcan un término que se le da al agua que es agua ultracalcificada o agua dura, que por ejemplo que en sus casas las llaves donde sale el agua se vuelven como blancuzcas, como si tuviera minerales pegados a la llave. Precisamente a esto se le llama agua dura, que básicamente es que el agua que nosotros tenemos potable o que nos llega a nuestras casas está sobremineralizada. O Mm, que eso tiene que ver con muchas cosas de que a lo mejor la tubería es vieja, etcétera, pero a veces el hecho de que nosotros reguemos nuestras plantas con esta agua sobremineralizada las ayuda en que nosotros lo sepamos. Entonces también tiene mucho que ver el hecho de que tu casa hay mucha humedad, la sombra, el tipo de insectos que haya, porque lógicamente para las plantas con flor se requieren insectos para su polinización y para que la misma flor vuelva a germinar. Entonces creo que dependería muchísimo del tipo de nutrimentos o en este caso agua que usted le esté incorporando al suelo y lógicamente tendría que hacerse, por ejemplo, una tomografía de suelo para determinar si su suelo realmente es nutritivo o no es nutritivo para las plantas. Sí le muy respondo. bien, gracias. Sí, 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 o sea, yo le pongo a veces cáscara de huevo, café, o sea, Ujú. es lo que le pongo a la tierra. Con la cáscara de huevo, sí, o sea, sí se puede incorporar al suelo, pero lo ideal sería deshidratarla, es decir, dejarla al sol secar. Y una vez que ya está completamente seca la cáscara, sería pulverizarla en la licuadora y ahora sí incorporársela al suelo, porque si la incorporamos así nada más desbaratada con la mano, no se va a poder incorporar correctamente el calcio y los nutrimentos de la cáscara al suelo. Entonces lo Ok, ideal es deshidratarla, pulverizarla y ya ahora sí incorporarla o revolverla junto con la tierra. muy bien, gracias.
Y eso aplica para casi cualquier tipo de sustrato que nosotros le queramos incorporar de manera biológica, es decir, con los restos de comida que nosotros tenemos. Lógicamente, si nosotros, por ejemplo, tenemos lombricomposta, tenemos que estarle agregando materia vegetal o materia, no sé, residuos de comida, residuos de fruta, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de compostas, pero hay que tener mucho cuidado con los ingredientes ácidos o cítricos, como el caso de las naranjas, los limones, porque estos componentes pueden acidificar muchísimo el suelo. Y en el caso de la lombricomposta, el hecho de que el suelo esté muy ácido va a matar a las lombrices. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí se pueden incorporar los limones a la composta, pero nuevamente, como les digo, lo ideal es que estén completamente secos y pulverizados antes de incorporarlos al suelo. Y la proporción en la que se deben agregar es 1 a 100. Es decir, o sea, literal es muy poca la cantidad de limón porque Poquito. si no acidificamos muchísimo el suelo y es que también depende del tipo de plantas que nosotros tengamos, porque hay plantas ácidas. Entonces, lo ideal realmente sería tener un solo ácido, pero regularmente las hortalizas, y las flores, las plantas con flor, perdón, no requieren suelos ácidos. Entonces, ¿alguien más que quiera aportar sobre lo que investigó en su tarea? ¿Sí me escucha, profe? Sí, Mire, lo que yo pues, supe y estuve investigando acerca de la cáscara de huevo, que ajá, no solamente se debe de pulverizar, sino que se debe de desbaratar completamente y que se debe de hacer con limón o con vinagre. Y hasta que esté completamente deshecho la cáscara, aunque sea polvito, que sea completamente pasta, hasta entonces se puede echar a las plantas y hasta entonces las absorben. Antes no, o sea, ni porque esté nada más molida, tiene que estar también desintegrada totalmente para que el calcio entre a las plantas. Eso pero es lo que yo me di cuenta y también que depende de vivamos. Si vivamos en un lugar muy caliente, pues sí necesitamos poner sustratos que puedan mantener más la humedad para que la planta no se nos seque. sí, Depende del lugar donde vivamos. sí, pero hay que Sí. tener, como dije anteriormente, hay que tener cuidado con el uso de limón, porque dependiendo de nuestra planta Ajá. se puede secar si le incorporamos limón, si nuestra planta no requiere un suelo ácido. Entonces, si usted le agrega limón al huevo para que se deshidrate o para que se descomponga más rápido, puede correr el peligro de que su planta se acidifique y se seque. Ajá. ¿Y cómo Entonces, sabemos entonces disculpe, cómo sabemos cuál es la acidez de la planta? ¿Cómo la medimos? existen métodos para medir Sí, la acidez del suelo. Existen tiras colorimétricas que venden en las farmacias, no en cualquier farmacia, pero por ejemplo en laboratorios sí las venden. Y con eso ustedes toman una muestra de tierra, sí. la ponen en agua corriente, agua normal o de preferencia purificada, dependiendo, como les dije, si en sus casas tienen agua dura o no, pero para evitarnos cuestiones de que se malinterpreten los resultados, utilicen agua purificada. Se va a Ajá. encontrar una parte de tierra y una parte de agua. Se disuelve Sí. y ya después metemos la tira colorimétrica y ya a partir de la colorimetría que nos dé, el mismo empaque nos arroja qué tipo de acidez tiene nuestro suelo. Existen más, pero sí las vamos a tocar más adelante de cómo medir el pH del suelo de forma general. Ajá, sí, para mí eso es muy importante porque a veces no sabes cómo yo pongo, también tengo un lugar para poner todas mis cáscaras y todo para compostarla. Entonces yo quiero saber qué tanta acidez tiene. Entonces si voy a comprarla o usted luego nos dice cómo lo hacemos para saber qué acidez tiene mi composta. Sí, no se preocupen, ya lo veremos más adelante. Gracias. Bueno, gracias. A ver, Una Gerardo, duda, maestro. Una dígame. duda, maestro. Al hablar del sustrato multiusos o universal, ¿eso es el más aplicable para todas las plantas? Es quiere decir que es más fácil para hacer, para poderlo poner a una planta en sí, ya sea huerto o floral. Ok. Sí, o sea, de manera general,
La tierra buena, como se suele decir, o la que más comúnmente se encuentra en los viveros, sí se suele usar para casi cualquier tipo de planta, precisamente porque tiene un revoltijo de varios componentes que la hacen como estéril, le dan buena aireación y buena retención de humedad. Entonces, en términos generales, cualquier planta necesita nutrientes, agua y aireación, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, por eso se suele decir que la tierra buena, como comúnmente la encontramos, se puede utilizar para casi cualquier tipo de planta. Lógicamente, como les mencioné en la clase pasada, no podemos inferir que cualquier planta va a tener los mismos requerimientos que otra planta. Entonces, como les dije en la clase pasada, lo ideal sería, por ejemplo, que si nosotros queremos, no sé, tener suculentas, investigar los requerimientos de la suculenta y a partir de esto, ver cuál es el sustrato más idóneo para esta suculenta o cuál es el sustrato más idóneo para mi orquídea o así. ¿Sí me entienden? Sí, gracias, maestro. Sí. Muchas gracias. Igual ahorita les voy a presentar los principales tipos de sustratos que podemos encontrar. Entonces, pues ahorita lo vemos. Maestro, Dígame. yo quisiera participar. Mire, cuando empecé mi colección de cactus y suculentas, utilizaba mucho la tierra de jardín. Me di cuenta, de tierra de vivero, perdón, pero me di cuenta que se compactaba mucho. Entonces, investigando, tuve que manejar el tesontle, la perlita, algo así que drenara mucho, porque generalmente un 30% van a perder, sobre todo las cactáceas. Entonces tuve que hacer modificaciones pues con varios tipos de sustratos de los que investigué yo, por ejemplo, la tierra volcánica, la perlita, oncle, y me ha dado buen resultado, me han estado manejando. Las plantas se han desarrollado muy bien, tanto la cactácea y es una experiencia buena, pues, el combinar los sustratos con la tierra de vivero. Sí, y justamente la perlita es una especie de vidrio volcánico que a la hora de que se enfría se forma como tal la perlita blanca o grisácea, como regularmente la encuentren. Y precisamente las plantas de tipo cactáceas o las suculentas se les suele incorporar casi en un 100% la perlita. Precisamente los cactus, no sé si se han dado cuenta que inclusive pueden crecer en piedras, donde no hay nada de sustrato, no hay tierra, no hay nada, precisamente porque los cactus lo que requieren únicamente son minerales y los obtienen de las piedras. En este caso también se pueden obtener a partir de la perlita, de la vermiculita, entre otras cosas que son o sea, son piedritas y no es tanto como polvo o tierra, etcétera, que como dice su compañero, se riega o llueve o donde las tengan y se va compactando conforme va pasando el tiempo y lo que hace, la raíz se queda sin oxigenación y muere. Exacto. Sí, es lo que me ocurría a mí generalmente. Sí, sí Me suele parece pasar. que voy remediando ese problema. Sí, o sea, eso es lo importante, que ustedes se vayan dando cuenta de los... Es que esto de tener huertos, de tener plantas, de tener macetas, es más que nada una experimentación de prueba y error. Lógicamente nadie es experto en ningún tipo de planta. Lógicamente sí los hay, pero son personas que ya tienen maestrías, doctorados en dichas áreas. Pero, o sea, las plantas no son difíciles de cuidar, simplemente es determinar lo que necesitan y darles las condiciones idóneas para que las plantas puedan crecer, que era lo que, no sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada, que lo que se busca con tener huertos es dar, proveerle a la planta las condiciones que naturalmente debería tener en un ambiente salvaje. Entonces, lo que buscamos al interiorizar las plantas en un huerto, en una maceta, en un jardín, precisamente es eso, darle las condiciones que regularmente debería tener en la naturaleza. Y eso muchas veces es lo que no entendemos. Y corremos el error de que, yo tengo un cactus, lo voy a poner aquí en mi jardín, en mi pasto, en la tierra, en lo que tengamos, y precisamente por eso no se dan.
porque no nos damos a la tarea de investigar precisamente lo que nuestra planta requiere para su desarrollo correcto. Entonces, pues ahorita ya vamos a empezar a ver la presentación. Igual recuerden que los compañeros que no vayan a o que no quieren, no, silencien sus micrófonos para que puedan escuchar correctamente. Me dicen si ya lo ven todos la pantalla, por favor. Sí, sí, Ya, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, Ya ya se se ve. ve, profesor. Gracias. Ok. Pues entonces, ¿se acuerdan que su tarea principalmente consistía en que ustedes investigaran qué tipos de sustratos hay por tipos de plantas, ¿no? Sí, Aquí lo que se busca idealmente es que existen diferentes tipos de plantas. Existen, por ejemplo, las suculentas, las plantas con flor, los cactus, los árboles, todos estos tipos de plantas diferentes tienen una clasificación dentro del reino vegetal que lógicamente las hace más afines a tener cierto tipo de características. A ver, permítanme, voy a silenciar a los compañeros que tienen listo. Sí, pues, Entonces, con recordarnos que apaguemos micrófonos. ajá, justamente. Entonces, las plantas se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, existen la clasificación por anualidad, es decir, por durabilidad de la planta, que son las plantas anuales y las perennes. O está la clasificación por tamaño, que vendrían siendo las plantas vasculares o las herbáceas, los arbustos, los árboles. O sea, hay una especie de escala en la que se pueden clasificar las plantas, que igual al final de la clase, si quieren, no tiene nada que ver con el tema, pero se los puedo más o menos explicar para que ustedes entiendan también el tema de la clasificación de plantas, porque ya basándonos más en una clasificación, ustedes pueden determinar más el sustrato más idóneo para cierto tipo de plantas. Entonces, ahorita lo que yo les voy a presentar son los tipos de sustratos más comunes o más usados por elementos. En este caso, por ejemplo, podemos iniciar con la turba rubia y negra. Y básicamente estas dos van a ser acumulación de materia orgánica parcialmente descompuesta. Y estas se van a formar principalmente en climas donde la temperatura es o muy fría o muy húmeda. Y por lo regular se dice que la turba es, pues sí, hojas, pasto o no recuerdo cómo se llama esa otra planta. Eh, bueno, más adelante se los confirmo. Pero básicamente la turba rubia y negra se va a componer principalmente de materia vegetal, como ya se dijo, pero también puede incluir otros elementos como insectos muertos, hongos descompuestos y bacterias. No sé si recuerden que en la clase pasada también mencionamos acerca de este tipo de componentes, o sea, los componentes inorgánicos y orgánicos. Precisamente este tipo de sustrato es un componente de tipo orgánico y se dice que es orgánico precisamente porque viene por la descomposición de plantas, hongos y bacterias. Recuerden que los hongos y las bacterias a veces son benéficos y a veces no son benéficos para las plantas. En este caso, de los hongos más comunes que se pueden encontrar que son benéficos para las plantas son las micorrizas. ¿Alguien conoce lo que significa la micorriza? No, maestro, yo no. No, Las micorrizas básicamente es como una asociación simbiótica con las plantas. Es un hongo que vive en el suelo, que literal, no sé si han visto que, por ejemplo, van a bosques y de repente ven como si hubiera telarañas en el suelo. O sea, filamentos muy delgados por lo regular de color blanco. sí, sí. Pero en Eh, climas fríos, ¿verdad, maestro? Como en Tapalpa. ajá, justamente los Ajá, hongos van únicamente en temporada de lluvias, precisamente sí.
julio y agosto. Y precisamente se dan porque los hongos requieren de muchísima humedad. Entonces, lo que hace la micorriza, esos pelitos que les digo que aparecen en el suelo, es que es como si el hongo absorbiera agua, absorbiera nutrientes y se los proporcionara de manera más directa a la raíz de su planta. ¿Sí entienden eso, no? Maestro, Dígame. maestro, perdón. ¿Y el micelio Justo, es esto o es diferente? no, el micelio es esto. Es que los hongos se componen de varias partes, pero el micelio Ok. es la parte sexual del hongo y el hongo como tal es la parte fructífera. Con fructífera me refiero a que, por ejemplo, es como una planta, tiene su tallo, su raíz y sus frutos. Los frutos es el medio por el cual la planta se va a reproducir para generar semillas y seguirse desarrollando en el ambiente en el que está, ¿no? Los hongos funcionan de la misma manera. El micelio va a ser la parte que se va a encargar de nutrir a la planta. Y en este caso, ya que ustedes ven un champiñón, un honguito en su jardín, es porque el micelio ya alcanzó su etapa madura, fructifica en forma de hongo y el hongo lo que hace es liberar esporas para producir más hongos en la siguiente temporada de lluvias. Entonces, los hongos son sumamente importantes también para su jardín. No los corten en caso de que lleguen a haber honguitos en su jardín, porque también es como un elemento que les indica que su suelo es sano, tiene la suficiente aireación, tiene la suficiente humedad, porque también los hongos no se desarrollan en cualquier lugar. Entonces, si ustedes ven hongos, no se asusten, son buenos, al igual que las lombrices de tierra, ¿ok? Entonces, en este caso, la turba rubia, perdón, o sea, más bien la turba tiene dos tipos, la rubia y la negra. La negra básicamente es lo mismo, pero tiene un proceso de producción más largo y la negra tiene menos nutrientes que la rubia. Por eso aquí, por ejemplo, se especifica que las rubias tienen más materia orgánica, pero las negras son más estables. Y regularmente cuando se utiliza como sustrato se van a mezclar, porque como les dije, ambas tienen sus propios beneficios. La rubia tiene más materia orgánica porque está menos descompuesta, o sea, tiene más retención de nutrientes. Y la negra está más descompuesta, o sea, aporta más estabilidad al sustrato que nutrientes. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser sus beneficios y hacia qué tipo de planta nos van a beneficiar? La turba lo que va a proveer principalmente a sus suelos va a ser de un excelente drenaje y perosidad, precisamente porque no sé si se dieron cuenta aquí en esta imagen, se ve como si tuviera muchísimas fibras. ¿Sí lo notan? Sí. Esto precisamente lo que le va a aportar al suelo son espacios libres de oxígeno para que el agua y los nutrientes puedan recorrer correctamente sus macetas, sus huertos o donde sea que vayan a plantar sus plantas. Entonces, le va a aportar precisamente el drenaje y la porosidad que requiere un suelo correctamente oxigenado. Esta, como lógicamente se ve, va a tener una buena capacidad de retención de humedad y va a elevar los niveles de pH. Aquí eso es lo que les mencionaba hace rato de la importancia de saber qué podemos mezclar y qué no podemos mezclar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una planta de suelo neutro y como el profesor dijo que la turba absorbía bien el agua y le daba buena oxigenación, yo voy, compro turba y le incorporo a mi maceta. Pero resulta que la planta se me secó. Precisamente es porque hay que tener este tipo de cuidados de que ciertos ¿Para tipos qué quiere de que le haga? elementos, perdón, Perdón, no, maestro. no se preocupe. Ciertos tipos de elementos como la turba van a modificar el pH del suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustratos porque precisamente si nosotros tenemos una planta de suelo alcalino, suelo neutro y le incorporamos turba al suelo, le puede beneficiar o no le puede beneficiar. Claramente va a depender del tipo de planta y sus necesidades, pero es un tema que debemos checar. Entonces, Bien. Eh, hablaste hace un momento del agua alcalina y el agua con cal, pero para identificar el suelo ujú. eh, alcalino, ¿cómo le haríamos? ¿O cómo se hace?
Igual con las pruebas que yo les mencioné, las tiras colorimétricas, son tiras que pueden encontrar y básicamente, como les mencioné al principio, se mezcla una parte de tierra y una mezcla de agua en un vaso, lo revuelven, ustedes meten su tira colorimétrica y se va a teñir de una coloración. Y en su paleta de las tiras colorimétricas vienen precisamente estas paletas colorimétricas con las que ustedes pueden comparar su tira reactiva. Entonces, a partir de esto, la tira les va a determinar qué tipo de pH tiene su suelo. ¿Sí entienden? Sí. Y Sí, gracias. como, Es la manera más sencilla en la que ustedes pueden medir pH de suelo. Lógicamente existen componentes, aparatos que les van a medir con exactitud el pH, la humedad, los nutrientes del suelo, pero son pues aparatos sumamente caros. Entonces aquí lo que estamos buscando es hacerlo de la manera más sencilla y accesible posible. Entonces, la turba, al igual que la fibra de coco, más adelante la vamos a ver, se suele usar para semilleros. ¿Sí saben lo que es un semillero? Sí, Entonces, se suele usar precisamente porque como contiene, o más bien retiene muchos nutrientes y le da una buena aireación al suelo, la semilla, al estar como germinando sobre este tipo de sustrato, le permite a la raíz tener mayor flexibilidad para moverse y en este caso fijarse como tal al sustrato. Por eso es que se suele usar este tipo de componente, pero este siempre se va a mezclar a partes iguales, por lo regular, con fibra de coco y humus de lombriz, lo que precisamente le va a dar al sustrato más ligereza y mejores propiedades de retención de humedad. Entonces, inclusive a la turba, perdón, le podemos añadir vermiculita y perlita para que sea un componente más completo para sus plantas. ¿Y para qué tipo de plantas se puede usar? Precisamente para casi cualquier tipo de hortaliza, plantas con flor, árboles y plantas acidófilas. Las plantas acidófilas por lo regular son arbustos o precisamente plantas con flor de tipo arbustiva que regularmente requieren unos niveles de pH bajos, es decir, que sean suelos ácidos y precisamente por eso se les suele incorporar la turba o la fibra de coco. ¿Sí entendieron el tema de la turba? Maestro, a mí no me quedó tan claro. Los semilleros, Perdón. No se preocupe, los los, semilleros... se- los semilleros que tienen el objetivo para germinar, yo los Ujú, veo que están compactos con un pocito para cada semillita. Y ok. el componente, me imagino, porque debe ser comercial, pues es lo que está usted presentándose. Sí, o Tenga sea, la... esto no, o sea, estos que les estoy presentando simplemente son elementos con los que ustedes pueden complementar su sustrato. Recuerdan que la clase pasada vimos un video de cómo hacer tierra buena para casi cualquier tipo de planta. Sí, Esto sería un complemento. Todos los elementos que ahorita vamos a ver son complementos. Lógicamente se pueden usar aislados, es decir, usar únicamente turba para cosechar o germinar cierto tipo de planta, pero lo ideal, como les dije en la clase pasada, es que ustedes determinen las condiciones que tiene cada planta para saber qué tipo de elemento le pueden agregar a su sustrato. Simplemente esta presentación es como un complemento a lo que vimos la clase pasada para que ustedes sepan, la turba eleva los niveles de pH o los reduce, tiene buen drenaje, tiene buena porosidad, para que ustedes mismos determinen de que, a lo mejor la turba junto con la perlita me puede ayudar a cierto tipo de planta. ¿Sí entienden? No es sí, que se tenga que usar sí, únicamente, maestro. simplemente aquí se les está describiendo cuáles son sus beneficios y cuáles son sus características para que ustedes los puedan usar. Esta presentación yo se las voy a pasar para que en un futuro cercano, si quieren plantar, por ejemplo, zanahorias, ustedes ya sepan que si combinan, por ejemplo, tierra buena con turba rubia, y le ponen inclusive perlita, grava o lo que ustedes quieran, va a desarrollar mejor la zanahoria o van a tener zanahorias de mejor calidad porque la turba va a retener nutrientes y precisamente lo que, por ejemplo, las hortalizas requieren son nutrientes en el suelo. Por eso es que, por ejemplo, no sé si recuerden que yo les mencioné que veces en que las zanahorias Hija, crecen la hoja yo tengo. pequeñas
o muy grandes, ¿recuerdan? Sí, sí, maestro. En el caso de las hortalizas, como son frutos o verduras, requieren de muchísimos nutrimentos para que puedan desarrollar correctamente los frutos. En este caso, la fruta sería lo más idóneo para plantar sus hortalizas. ¿Por qué? Porque como les dije, el hecho de que tenga una gran porosidad de este tipo de fibra, porque al final es una fibra vegetal descompuesta, le va a permitir a sus hortalizas obtener los nutrientes del suelo para que estos los absorban y crezcan correctamente. Por eso es que inclusive aquí se menciona que es muy buena para árboles. Profesor, Dígame. precisamente esto que estamos viendo complementa a lo que hicimos en la tarea, en donde dependiendo de lo que Ajá. fuéramos a sembrar, en los porcentajes o los materiales que llevaría ese sustrato, esa tierra para lo que vamos a sembrar. Entonces, pues precisamente el complemento en esto de la turba, la composta, la perlita y todo son complementos de la tarea que nos dejó. Sí. No sé si alguien creo que me hizo en la clase pasada una pregunta de que cómo sabían qué porcentajes usar de cada tipo de elemento, ¿recuerdan? Sí, maestro. Yo les mencioné en la clase pasada que sí existen porcentajes ya asentados, pero no, o sea, ustedes no pueden determinar, por ejemplo, de que, ay, si yo le pongo 40% de este tipo de elemento y 30% de este va a ser lo mejor. No, simplemente es una cuestión de que, por ejemplo, ustedes investiguen la zanahoria. Requiere suelos aireados con porcentajes de humedad elevados y buen sistema de nutrimentos. Ya pensando en esto de que sus zanahorias entonces requieren buen nutrimento, buena oxigenación y buen drenaje del agua, ya ustedes pueden determinar que, por ejemplo, no sé, podemos mezclar o en nuestra composta, suponiendo que el 100% de nuestro sustrato va a ser el componente principal de trigo, podríamos meterle, por ejemplo, 70% de tierra regular o tierra buena, 20% de arena de río, porque también se suele usar, 20% de turba rubia, porque esa es la que va a retener los nutrientes y es la que mayor porcentaje de nutrientes tiene, perlita en un 10% y humus de lombriz en un 10%. ¿Sí entienden a lo que quiero llegar? Esto de los porcentajes es un término más arbitrario Profesor, de lo que su planta va a necesitar. Dígame. se oye mucho ruido. Hay algunos micrófonos abiertos donde estamos oyendo conversaciones de alguna familia o de algunas personas. A ver, permítame. Me parece que ya. Sí. Entonces, sí les queda claro esta parte que les menciono, ¿no? Maestro, Dígame. maestro, en el caso de plantar zanahorias, ¿es recomendable directamente en el suelo o en una maceta, Cualquier por tipo de planta, ejemplo? lo ideal sería germinarla en semilleros y ya posteriormente Primero. trasplantarla ahora sí a un sustrato donde se puedan desarrollar correctamente, porque son diferentes las necesidades que va a tener una semilla allá la planta como tal ya desarrollada. ¿Sí entienden eso? Sí. Eso Los igual lo semilleros, adelante. maestro, ¿los semilleros los venden muy específicos para la planta o son muy generales? No, son generales. Ustedes pueden comprar charolas o inclusive yo he visto que muchísima gente lo hace en cartones de huevo, donde vienen los huevos. Ahí justamente como tiene un orificio, un hueco, ustedes pueden mezclar tierra o hacer su propio composta o su propio sustrato, como ya les mencioné, rellenarlos, humedecerlos y ahora sí sembrar la semilla. Profesor, Dígame. esto de lo que uno pretende sembrar también va a depender uno con los espacios con los que cuente. Si tiene Sí, uno mucho espacio, pues puede tener un macetero o un cajón muy grande. Y si tiene poco espacio, pues puede ser en una cubeta o en una maceta, pero depende del espacio con el que se cuente. sí, o sea, es que justamente fue lo que tocamos la clase pasada.
de que inclusive la primera clase, con la que vieron con el profesor Martín, de qué tipo de huertos hay, está el huerto vertical, el huerto en cajas, etcétera. Todo esto depende del espacio que ustedes quieran, de más bien que ustedes tengan y que ustedes vayan a requerir. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo plantar plantas con flor como se aparecen aquí a plantar un árbol de mandarina, a plantar un árbol de naranja. Lógicamente, un árbol va a requerir muchísimo más nutrimento que una planta con flor. ¿Sí entienden? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es a partir de su espacio, poniendo como ejemplo, yo no tengo jardín, pero sí tengo patio en el que le da el sol de mediodía a tarde-noche. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer huertos en cajas, voy a hacer mi sustrato como ya se mencionó, que es la hojarasca, la grava, la tierra y la composta. Y lo que puedo hacer es obtener dentro de mi casa las condiciones idóneas para que mi semilla crezca, es decir, semilleros, o simplemente sembrarlas directamente en mi cajón o en mi huerto en cajones, ¿sí entienden? Lógicamente esto de si nosotros queremos hacer semilleros, si nosotros queremos plantarla directamente en la maceta, depende mucho del espacio y el tiempo que nosotros tengamos. Va a ser lo mismo. O sea, su planta se va a desarrollar si le dan a la semilla el correcto germinado. Eso lo vamos a tocar más adelante, no se preocupen de cómo se debe desarrollar correctamente la semilla, etcétera. Pero esto que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, simplemente es para que ustedes determinen que existen diferentes elementos con los que pueden complementar su tierra. Aquí lo que se busca es que ustedes hagan una composta o un sustrato general para casi cualquier tipo de planta. Ya, por ejemplo, ya teniendo esta base, que recuerdan el video pasado de cómo hacer un tipo de suelo para casi cualquier planta. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Tenía ciertos compuestos que le ayudaban a las plantas a desarrollarse. Este va a ser su sustrato inicial, por así decirlo. Ya si ustedes, por ejemplo, quieren plantar plantas acidófilas en su jardín, como estos que se presentan aquí, que son básicamente como arbustos con flores, ustedes ya podrían decir de que, le voy a incorporar a mi suelo, a mi jardín, turba rubia. Le voy a incorporar a mi jardín fibra de coco, porque ustedes ya tienen el conocimiento de que entonces este va a elevar los niveles de pH, este va a hacer que el suelo tenga mejor drenaje, mejor porosidad. Esto es lo que se busca con esta clase. profesor, Dígame. también va a contar o sea, también va a ser muy importante ver qué tipo de iluminación puedo tener en el área donde voy a poner mi planta. Si cuento con mucho sol, si cuento con mucha sombra, o si está mezclado sombra con sol. Entonces, ese tipo de plantas que también podemos poner de acuerdo a lo que contemos de luz natural. Sí, o sea, justamente es una cuestión también de lógica. Si, por ejemplo, nosotros en nuestra casa, por el tipo de casa que tenemos o lo que sea, sabemos que únicamente tenemos media sombra, no podemos plantar una planta en ese espacio cuando sabemos que no le da el sol directamente todo el día. O sea, tenemos que ser conscientes de que lógicamente, si a nosotros nos encanta cierto tipo de planta, pero no podemos proveerle las condiciones que naturalmente podría tener en casa, no se va a desarrollar. Por más que el suelo tenga los mejores nutrimientos, la mejor porosidad, el mejor drenaje, el mejor agua, no se va a desarrollar si no tiene la luz suficiente para poder generar su propio alimento, porque las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis, que básicamente es que absorben la radiación solar y producen azúcares para alimentarse, para producir más hojas, para producir frutos, para producir flores. Entonces, a esto me refiero con ser un poquito más lógicos a la hora de plantar una planta. No podemos plantar una planta de sol cuando sabemos que en nuestra casa únicamente podemos darle condiciones de media sombra. ¿Sí me entienden? Ujú. Maestro, Dígame. maestro, yo tenía romero en sombra y se me hizo muy fea. Entonces alguien me dijo, pregunté por el romero y me dijeron que era de sol y lo pasé a sol y ya está otra vez verde. Entonces es muy importante esa parte cuando uno desconoce, pues. Ajá, el romero por lo regular es una planta que aguanta casi cualquier tipo de clima, pero sí requiere
mínimo 2 horas de luz directa al día. Sí se Sí, puede de tener luz. interiores, pero vuelvo a lo mismo, si no tiene luz directa como tal, cierto porcentaje de horas al día se va a marchitar, se va a morir. ¿Sí entienden? Entonces, más que nada, esto es una cuestión de investigación. Si ustedes quieren romeros, si ustedes quieren orquídeas, si ustedes quieren tener rosales en sus casas, es investigar a la planta, entrevistarla para que me entiendan mejor. ¿Cómo la van a entrevistar? Básicamente con que ustedes sepan en qué temporada del año va a crecer, qué tipo de nutrimientos y suelos requiere esta planta para crecer, qué cantidad de agua también va a requerir esta planta y la cantidad de luz. Esos 4 componentes son los más importantes para que sus plantas se les puedan desarrollar correctamente. Porque también, por ejemplo, con el tema de las flores, hay un tema que, por ejemplo, mucha gente dice de que, ay, es que yo quiero, por ejemplo, orquídeas, pero mi planta tiene 3 meses y nomás no florea. Hay plantas que todo el año tienen flores y hay plantas que únicamente cierta temporada del año tienen flores. Por ejemplo, si conocen las nochebuenas. Sí, maestro. Sí, Esas maestro. únicamente, como saben, se dan en temporada de invierno. No es que se den únicamente en temporada de invierno. La planta puede estar verde todo el año. A lo que nos referimos a que únicamente es temporada de invierno es que lo que a nosotros nos interesa como humanos de esta planta en la Nochebuena es precisamente su flor. La La flor. planta únicamente va a florear en invierno porque las condiciones ambientales que la planta requiere son fríos extremos. Entonces, la flor o la planta, hasta que no sienta las condiciones que requiere en la naturaleza, va a germinar. A esto les comentaba también en la otra clase que las plantas son muy inteligentes. Si tú quieres engañar a una planta, nunca lo vas a lograr. Es más fácil que una planta nos engañe a nosotros que nosotros a las plantas. Por eso es Sí. que es muy importante esto que les comenté, de que necesitamos propiciarle a las plantas las condiciones que debería tener en la naturaleza. Entonces, hay que tener ojo ahí, lo vamos a tocar más adelante si quieren más que seamos más específicos con este tipo de cosas, pero sí lo vamos a ver. O sea, lo que quiero que entiendan nada más con este tema es que hay elementos del sustrato que nos pueden beneficiar para cierto tipo de plantas. En este caso, como ya se habló, la turba nos va a beneficiar para plantas con flor, plantas ácidas, árboles y hortalizas. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, ¿no? Sí, maestro, Sí, 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 está maestro. bien. Ok. Gracias. Entonces ahora vamos a hablar de la fibra de coco. La fibra de coco, pues es súper lógico de dónde viene. Viene del cocótero, que básicamente es la planta o la palmera de coco. Y esta nos va a aportar al suelo un alto contenido en potasio y bajo contenido en fósforo. Y también va a ser rico en otros nutrientes esenciales como el magnesio, el manganeso, zinc y cobre. Entonces, si se dieron cuenta, tiene la misma o casi la misma textura que el Que la anterior. turba. Ajá, pero la diferencia principal entre la fibra de coco y la turba es que la turba retiene nutrientes, no tiene, retiene. Retiene. Ajá, y la fibra de coco sí tiene nutrientes. Aquí, como se mencionó, nos va a aportar potasio, fósforo en pequeñas cantidades y otros oligoelementos como el magnesio, el manganeso, el zinc y el cobre. Si ustedes, por ejemplo, investigan, no sé, quiero plantar Nochebuena. Y resulta que esta planta requiere unos suelos ricos en potasio, ricos en manganeso. Ah, ya se van a acordar que entonces si a su tierra la mezclan con fibra de coco, le van a propiciar los nutrientes que su planta requiere para crecer. ¿Entienden? Sí, maestro. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar la fibra de coco? Esta va a favorecer el crecimiento de bacterias y hongos beneficiosos. Por el mismo hecho de que es rico en zinc y en potasio, hace que ciertos microorganismos, en este caso las bacterias y cierto grupo de hongos, crezcan en mayor proporción.
Entonces, la fibra de coco también nos va a proporcionar estructura, es decir, que nos va a dar una buena aireación, un buen drenaje de agua. Y inclusive la fibra de coco la pueden sustituir por turba, porque la turba no es muy común que se encuentre en viveros, pero la fibra de coco inclusive ustedes la pueden. Entonces, el pH de la fibra de coco va a ser más alto, va a propiciarle a las plantas o al suelo un buen drenaje y una capacidad para retener humedad por el mismo hecho de que es materia vegetal. Todo, o sea, para que ustedes entiendan, en términos generales, todo sustrato o todo elemento del sustrato que provenga de materia vegetal va a ayudar a la retención de humedad. Y todo Maestro, elemento del sustrato que provenga de minerales, de piedras o de elementos más grandes, o sea, más como tipo minerales, nos van a ayudar a la aireación, a la retención de humedad. Dígame. maestro, ¿Sí? maestro. Por ejemplo, yo tengo una nochebuena muy grande Ujú. y ¿cómo le puedo poner la fibra de coco? Ella está plantada en la tierra. ¿Cómo se la puedo poner? ¿La revuelvo con la tierra? ¿O así es la manera de aplicarla, la fibra de coco? No, lo ideal sí es mezclarla con la tierra que usted ya tiene en su jardín, porque lógicamente si usted nomás llega y lo avienta así por encimita, pues no le va a hacer nada al suelo. Mezclarla. Ajá. Pero es que también hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema del trasplante o retirar la raíz para mezclar la tierra, porque nuestra planta se nos puede secar. Lo vamos a ver en una exposición, en Ok, una clase que también vamos a tocar, de cómo debemos trasplantar Añadir. una planta, cómo debemos podar correctamente una planta, porque si también las podamos mal, las podemos matar. Entonces, gracias. sí, sí, lo ideal sería mezclarlo con toda la tierra que usted tiene en su jardín o específicamente en la zona donde usted va a tener su Nochebuena. Pero sí existen métodos correctos para que usted lo pueda hacer correctamente. Pero sí lo vamos a ver más adelante. Entonces, la fibra de coco y la turba básicamente son materia vegetal descompuesta que van a ayudar a que las plantas tengan mejor drenaje, mejor capacidad de retención de humedad y le van a ayudar a mejorar el pH. Aquí ya entendieron más el para qué funciona la fibra de coco y para qué funciona la turba. Sí, maestro. Sí, Ok, profesor. Sí, Sí. maestro, claro. entonces continuamos. Y la perlita. La perlita, este fue el que comentó el compañero que lo mezcló con su estructura del suelo para sus cactus, me parece, suculentas, y se le dio mejor. Precisamente, la perlita es un vidrio volcánico natural. Este se va a formar por el rápido enfriamiento de la lava fundida, y este se va a caracterizar porque es una especie de literal perlita muy ligera, y su color va a ser blanco grisáceo y su forma va a ser amorfo, es decir, no tienen ningún tipo de forma. Entonces, este tipo de perlitas, al ser básicamente vidrio volcánico enfriado, van a ser muy ligeras y van a estar llenas de aire. Literal es como si fuera una piedrita muy porosa. Entonces, ¿de qué nos va a ayudar al suelo? Este, como vimos la clase pasada, va a ser un sustrato inorgánico. Su característica principal es que es estéril. Por eso es que este se va a usar principalmente en cuestiones de hidroponía y enraizamiento de cierto tipo de semillas. Entonces, características principales de la perlita: es estéril, es inerte, su pH es neutro y va a tener una gran capacidad de retención de agua por el mismo hecho de que es poroso. Y es uno de los sustratos más utilizados, como dije, en el cultivo hidropónico y puede estar solo o combinado con otros sustratos y se usa a menudo como sustrato de propagación añadido a mezclas como turba, humus de lombriz y fibra de coco. Con este tema de se usa a menudo como sustrato de propagación, se refiere precisamente a, lo vamos a ver más adelante, pero hay un tipo de reproducción por plantas que es la reproducción por esquejes. No sé si han visto que, por ejemplo, si le cortan una hoja a su suculenta, Ujú. crece una nueva planta de esta hoja. Este tipo de sustrato, la perlita, se suele usar para este tipo de plantas.
precisamente porque como es un elemento muy estéril, ¿sí saben a lo que me refiero cuando digo estéril? Con estéril me refiero a que la No probabilidad de reproduce. que se desarrollen bacterias o hongos en su raíz va a ser mínima. Por eso se suele usar inclusive para cactus, suculentas y hidroponía, porque precisamente nos proporcionan ambientes estériles para que este tipo de plantas que requieren una, una aireación excelente, bien correctamente. ¿Por qué digo excelente? Un cactus, si lo regamos de más, se va a pudrir. Una suculenta, si la regamos de más, se va a pudrir. ¿Qué pasa cuando se pudren? La raíz, la raíz de este tipo de plantas, como las suculentas y los cactus, son muy delgaditas. ¿Sí lo han notado? Entonces, Sí, como hilitos, maestro. ajá, Son como hilitos. justamente, entonces al ser una raíz demasiado delgada, lo que va a propiciar es que si nosotros tenemos retención de agua o encharcamientos de agua en nuestros maceteros donde tenemos este tipo de plantas, Se secan. no se secan, más bien se pudren, porque a la raíz la va a atacar una bacteria o un hongo y se va a pudrir. Ujú. Eso es lo que pasa cuando nosotros también regamos las plantas de más. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de riego, pero en términos generales, la perlita va a propiciarle esto a las plantas. Por eso, por ejemplo, en el video que vimos la clase pasada, mezclaban inclusive perlita con la tierra. Sí lo notaron? Sí. Precisamente porque esto le va a dar esterilidad al sustrato para que las raíces se puedan desarrollar correctamente. Entonces, este es el beneficio principal de la perlita. Por eso se incorpora perlita a los huertos, para que las raíces, o en este ejemplo, por ejemplo, las hortalizas como la zanahoria, la papa, etcétera. No sé si han visto también, por ejemplo, que cuando siembran papa a veces salen deformes o raras, inclusive la zanahoria. Porque a mí me tocó pasar, por ejemplo, que planté una jícama y me salió como si estuviera podrida de una parte y precisamente es porque llegan bacterias al sustrato o a la tierra, las atacan y se las empiezan a comer poco a poco. Y precisamente lo que va a hacer la perlita es darle esterilidad al suelo y que sus plantas se puedan desarrollar un poquito más tranquilitas con el tema de las bacterias y los hongos. ¿Ok? Maestro, entonces yo uso la perlita o vermiculita, así es como la he conseguido, Ujú. pero no sabía qué función tenía, pero sí la revuelvo con la tierra. Sí, o sea, está súper bien. Entonces la tengo que poner abajo, en donde estaría primero eso y luego la tierra. No, se mezcla literal como si fuera cemento. O sea, todo se va a Ok, mezclar normal. No, no, o sea, el sustrato nunca se va a poner por capas. muy bien. A la hora de hacer compostajes, sí lleva capas, sí va por capas, pero en este caso, como estamos hablando de sustratos, los sustratos tienen que ser homogéneos. Con homogéneos me refiero a que todo tiene que estar mezclado correctamente, nada de que hasta abajo la vermiculita, a medias la grava, no. O sea, todo tiene que ir mezclado correctamente, porque como les dije, en un medio salvaje, en un medio natural, nunca vamos a encontrar vermiculita, fibra de coco, tierra negra. O sea, a eso me refiero. Tiene que ir todo mezclado para incorporar lo que regularmente deberíamos encontrar en el suelo de forma natural. ¿Sí entienden? Sí, maestro, muy bien, gracias. Maestro, ¿a la perlita también se le llama jal o es otra cosa? ¿Jal? ¿Ah? No, me parece que el jal es otra cosa diferente. Es otra cosa. Sí. Ok. Justamente ya vamos a tocar el tema de la vermiculita, que fue el que mencionó la compañera, que también encontraba. Y este también va a ser un componente inorgánico. Es un silicato hidratado de magnesio y aluminio que se extrae de yacimientos naturales de todo el mundo y esto crea un grano ligero con una gran capacidad de retener agua y humedad. Básicamente es casi lo mismo que la perlita, pero este se va a desarrollar de forma diferente. Entonces, este, al igual que la perlita, nos va a ayudar a retener humedad, mejora la oxigenación, mejora la absorción de fertilizantes y nutrientes. Esto es muy importante. Debido
a su manera natural de desarrollarse en el medio natural, este tipo de elemento del sustrato nos va a ayudar a mejorar la absorción de fertilizantes. Más adelante vamos a ver cómo podemos realizar fertilizantes naturales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren incorporar, o más bien sí, incorporar fertilizantes a sus huertos, lo ideal sería mezclar el fertilizante con vermiculita. En el caso de que su sustrato no tenga vermiculita, sino perfecto, no simplemente le agregan el fertilizante. Pero lo ideal para que su suelo pueda obtener mejores absorciones en cuanto a nutrientes sería mezclar la vermiculita con el fertilizante. ¿Sí entienden? Sí, muy bien. Entonces, la vermiculita, al ser un compuesto inorgánico, también va a ayudar a reducir la evaporación del agua. Es decir, nuestros suelos van a permanecer más hidratados, más húmedos. Y va a controlar la temperatura del suelo. Esto porque al ser un silicato, literal es como si fuera un pañal. Va a absorber el agua y la va a retener en sus espacios libres de aire. Entonces, la vermiculita va a ser una buena fuente de calcio y magnesio y se utiliza como único medio de cultivo en semilleros. Al igual que que la perlita, este se puede usar literal llenando un huequito únicamente de vermiculita para germinar semillas. Entonces, puede ser más bien puede ser usado como medio de cultivo en semilleros o como un componente de tierra para macetas, que fue lo que les mencioné. Ustedes lo pueden mezclar con su tierra y ya vimos cómo se realiza y les va a dar mayor proporción de absorción de nutrientes. Y este regularmente se suele usar en mezcla iguales de tierra para suelos en los jardines, precisamente por esto. Si han visto que, por ejemplo, van a casas y de repente a los suelos o a los jardines, al pasto, les suelen crecer manchas amarillas o de que de repente en unas zonas está seco y en otras no. El Sí, suelo, cómo no. perdón, el césped no, no es una planta, por así decirlo, ecológica. De hecho, el uso del césped se originó en Grecia y se usaba precisamente por los reyes, porque el hecho de tener césped en sus reinos hacía como que la gente infiriera que el reino tenía mayor adquisición económica. ¿Por qué? Porque el pasto es súper delicado, o sea, el pasto es la planta más ridícula en cuanto a requerimientos. ¿Por qué? Porque requiere una buena oxigenación, requiere una buena cantidad de nutrientes y requiere muchísima agua para su crecimiento. Por eso es que se asociaba a la nobleza el hecho de tener jardines enormes llenos de césped, porque al tener jardines enormes de césped se infería que el reino poseía los nutrientes y el agua suficiente para regar todos los jardines que tenían a su disposición. Por eso es que les digo que el césped no es una planta ecológica, es la peor planta que ustedes pueden tener en sus jardines. Ay, no. O sea, lógicamente se ve hermosa, pero existen, existen helechos o hierbas malas que pueden sustituir al pasto en términos de estético, pero son plantas que retienen mejor humedad, que no van a requerir tanta capacidad de agua. Entonces, esto simplemente es un dato extra que yo les puedo compartir. Lógicamente no les estoy diciendo quiten todo el pasto de sus casas y tírenlo en la basura. O sea, no, ya lo tienen ahí, se ve bonito, se ve estético, pero lo que quiero que entiendan con esto es que los pastos requieren muchísima agua y precisamente por eso es que se les indica la vermiculita como parte de su composición en cuanto al sustrato, porque la vermiculita le va a permitir al pasto tener la capacidad, más bien a la raíz, para que mantenga la humedad y no requiera tanta cantidad de agua. Entonces, Maestro, pero ¿cómo haríamos, perdón, cómo haríamos para poner la vermiculita en el pasto? sí, si ya lo tienen plantado, lógicamente Ajá. ya no se puede incorporar. Tendríamos que retirarlo y preparar Sí, la tierra exactamente, tendrían que retirar antes. el pasto y preparar la tierra, porque si lo incorporan simplemente aventando la vermiculita por arriba, pues gracias, Pues pero no. no. Ujú. Ay, Sí, sí, o sea, esto que estamos hablando es previo
a la siembra de cualquier tipo de planta. Ujú. Ya si ustedes lo tienen sembrado como la compañera que también mencionaba que tiene Nochebuenas, sí se tiene que retirar, o sea, es de ley que se tiene que retirar la planta para que el sustrato tenga los componentes idóneos para ese tipo de planta. No se puede incorporar por encima. Ninguno de esos elementos que yo les estoy, que yo les estoy mencionando se puede incorporar por encima. Se tiene que mezclar con el sustrato completo. ¿Ok? Muy bien, muy entendido. Entonces, la vermiculita nos va a ayudar a helechos. Si alguien tiene helechos en sus casas también, Sí, maestro. si han visto que los helechos también son plantas que requieren mucha humedad. Sí, sí, maestro. Precisamente por eso naturalmente se desarrollan en selvas o en climas tropicales donde la humedad es muy alta. Entonces, de manera artificial, nosotros para poder tener un helecho sano, verde y grande, podemos incorporar la vermiculita a nuestro suelo para que tenga mayor retención de agua. Ok. ¿Ok? Por eso es que se dice que ayuda muchísimo a los helechos, a los semilleros, a los jardines, por esto que ya les mencioné. ¿Ok? Ujú, muy bien. Y ahora sigue la tierra de brezo. Esta es más que nada un sustrato que usualmente ya compramos preparado. Así literalmente la pueden encontrar, comprar, perdón. Se llama tierra de brezo y va a haber varios tipos. Existen unas que son más arenosas, unas que son más gumíferas y unas que son más pesadas. Esta que aparece aquí en la imagen es de tipo gumífera. Por gumífera nos referimos a que es más como gomosa, más como si fuera composta. ¿Ok? Y este es la tierra de beso se suele usar para plantas que requieren mucha acidez porque precisamente aporta acidificación al suelo. Entonces, físicamente, ¿qué nos va a proporcionar la tierra de beso? Le va a permitir permeabilidad al suelo en cuanto a aire y agua, es decir, le va a dar la porosidad suficiente para que el agua pueda drenarse a través de nuestro sustrato para que haya más cavidades de aire y pueda retenerse mejor los nutrientes en todo su esqueje del sustrato. Entonces, este tipo de elemento también nos va a permitir absorber y retener mayor cantidad de humedad. Y al ser tierras ácidas o un elemento muy ácido y rico en nitrógeno, va a permitir precisamente que la tierra o nuestro sustrato se caliente rápidamente. Esto es algo que inclusive, no sé si se dan cuenta que inclusive parece composta. ¿Se han visto cómo Sí. se hace la composta? La tierra de brezo, como les dije, se puede comprar ya hecha, pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer composta en casa, es muy ideal que lo mezclen o que cierta proporción de su composta tenga este tipo de tierra, porque el hecho de que le aporte temperatura al suelo va a hacer que los microorganismos se puedan desarrollar más rápido y su composta esté lista también más rápido. ¿Cómo pueden saber que su composta está realmente compostada? No debe oler a nada, a nada. O sea, la composta bien compostada precisamente no tiene olor. No sé si han visto que, por ejemplo, venden composta de gallinaza o composta de Huele col de cerdo. y huele Ajá, huele horrible, precisamente. horrible. O la de vaca, maestro. Ajá, precisamente porque las bacterias están descomponiendo pues la popó en este caso, para hacerlo más, ¿cómo decirlo? Pues fue lo que les traté de explicar la clase pasada, que es como si tuviéramos un elemento grande, las bacterias llegan, lo hacen en elementos más pequeños y ya tenemos ahora sí una composta bien realizada. ¿Por qué decimos que es bien realizada? Porque va a tener la capacidad la planta para absorber correctamente los nutrientes, los micronutrientes que va a tener nuestro suelo. Entonces, la tierra de brezo, precisamente esto nos va a aportar, va a hacer que nuestras compostas o la tierra se caliente lo suficiente como para que los microorganismos crezcan correctamente y, y pues sí, o sea, descompongan mejor los nutrientes. Maestro, Entonces, dígame. maestro, una pregunta.
yo antes tenía lombricultura y funcionaba muy bien. Y Ujú. entonces mi hija empezó a traerme sus residuos orgánicos y ya se me salió de control y empezó a haber cucarachas Ay, dentro de donde tenía la lombricultura. Se me salió de control y pues la tuve que quitar. Ahí y tenía pues muy con la malla y todo muy bien protegido, pero las cucarachas ahí, no hay manera cuando se meten de sacarlas o de que eso ya funcione, la lombricultura. Es que todo depende de la cantidad de plaga que tengamos en este caso, porque la cucaracha ya se cuenta ahí como una plaga. Entonces, si ya hay un esqueje muy grande de cucarachas dentro de su lombricomposta, ya no funciona, precisamente porque ya va a estar contaminada por huevecillos o larvas de la Ah, cucaracha. ok, Entonces, si usted la incorpora al suelo, puede que las mismas cucarachas debiliten a la planta o inclusive se cubra por el crecimiento bacteriano que desarrollan las cucarachas. ok. En- Lo ideal Entonces es no. tenerla bien cubierta con la malla precisamente para que las cucarachas no se incorporen como tal al sustrato. Ok. Gracias, maestro. Entonces, otra de las cosas maravillosas de la tierra de brezo es que van a permitir alargar los periodos de floración. ¿A qué nos referimos a esto? Que si nosotros lo plantamos, o más bien no lo plantamos, lo mezclamos con con nuestro sustrato, va a hacer que las plantas duren hasta 10 meses en términos de floración. ¿Sí entienden? Y esto sí, precisamente porque le va a aportar muchísimo nitrógeno al suelo. El nitrógeno ayuda a la floración de las plantas. nitrógeno. Entonces, lógicamente eso también va a permitir o más bien se va a lograr gracias al cario, que básicamente es un componente de este tipo de sustrato, y al sílice, que es con lo que están principalmente compuestos. Entonces, también esto va a depender del tipo de planta que ustedes tienen. Como ya les dije, existen diferentes tipos de plantas. Y hay plantas con flor que pueden durar floreando todo el año y hay plantas con flor que únicamente en cierta temporada pueden florear. Aunque nosotros le incorporemos este tipo de sustrato al suelo, lógicamente no va a durar 10 meses nuestra flor, porque nuestra flor es temporal, es de tipo temporal. ¿Entienden? Entonces, pues estos son, no, falta uno. Y pues el último es el arena de río, el más común, pues. Y esto literal y tal cual es arena, o sea, arena de río, que se va a obtener de lechos fluviales, es decir, de lugares donde corre agua. Y es un material extremadamente versátil y va a ser el más utilizado, sobre todo para plantas como las suculentas. ¿Por qué? Por Arena de río. la capacidad de retención de agua que tiene. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar la arena de río? Esta mejora la tierra y ayuda al enraizamiento de las plantas y la estabilidad de arbustos y árboles. ¿Por qué decimos que ayuda a la estabilidad de arbustos y árboles? Porque precisamente le va a permitir a la raíz anclarse correctamente al sustrato. Porque como es un componente que retiene mucha agua y que tiene una capacidad porosa medio buena, va a ayudar precisamente a que el árbol y el arbusto se fije correctamente. Entonces, este tipo de elemento ayuda a mantener los niveles de pH. Y pues lógicamente también va a tener una buena ventilación, un buen drenaje y un buen saneamiento, que era lo que yo les decía. Cuando la arena se moja, si han notado que pesa más. Por eso se dice que aporta estabilidad, porque aporta peso. Entonces, este tipo de elemento también es indispensable para tener un césped de calidad. Este, al igual que el anterior que vimos, ¿se acuerdan que les dije que tenían que mezclar la vermiculita con Sí. su sustrato para que su césped creciera más? En caso de que ustedes no encuentren vermiculita, pueden mezclarlo simplemente con arena de río porque va a permitir lo mismo que el otro componente. Retiene agua, ¿ok? Muy Entonces, bien. ¿qué tipo de plantas va más indicado la arena de río? Al césped, a las suculentas, a los arbustos, a los árboles y a los cactus.
O sea, revolverla, perdón, maestro, la arena de río se revuelve con la tierra Ajá, o para usted, poner, pues si yo quiero poner suculentas, preparo así mi tierra. o inclusive lo puede poner simplemente en arena. Ah, sí. Ay, qué padre. Era como la vermiculita y como la perlita. Ajá, sí. Como son componentes inorgánicos, le van a dar los minerales suficientes a sus cactus o a sus suculentas para que se puedan desarrollar. Fue lo que Qué les dije, bueno. las suculentas y los cactus no necesitan tierra, Ajá, necesitan sí, sí. minerales. Entonces, si ustedes simplemente las ponen sobre arena, las ponen sobre cierto tipo de sustrato, se van a desarrollar, porque les dan la esterilidad que las plantas, o en este caso la raíz, necesita para poder crecer. Ok. Pero volvemos a lo mismo, no podemos generalizar. Va a haber cierto tipo de cactus y cierto tipo de suculentas que sí van a necesitar cierto tipo. Pero como les dije, simplemente con que ustedes investiguen la especie, de qué tipo de suelo necesitan, qué tipo, cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de luz, con eso la van a armar para tener un huerto sano y bonito. Ok, gracias. Entonces, ya vamos a pasar ahora sí a cómo se deben regar las plantas de forma eficaz. A ver, hasta ahorita, con el tema de los sustratos, ¿tienen alguna duda? Ay, Todo creo que claro. no. ¿Alguna aportación? ¿Algún dato curioso? Acuérdense que esta es una clase de retroalimentación. Pues maestro, literalmente cambiar todo lo que tengo. ¿Por qué? Pues para poner todos los elementos que nos dijo, porque si tengo plantas como una cuna de Moisés, que estoy viendo que pues la tengo con pura tierra, entonces, por decir un ejemplo, cambiar con todo lo que ya aprendimos ahora. No es necesario, ¿eh? O sea, si sus plantas se están desarrollando correctamente en el tipo de sustrato que tienen, es porque la planta se adaptó al tipo de sustrato que ustedes tienen. Porque puede pasar la desgracia de que le incorporen todos los elementos que ustedes, que más bien que se les presentó aquí y que la planta no se les dé. Porque, vuelvo a lo Bien. mismo, las plantas son muy inteligentes y las plantas se estresan con todo. Si no tienen buena calidad de luz, la planta se les va a estresar. Si no tienen buena calidad de agua, la planta se les va a estresar. Si la planta, las plantas también son muy celosas, ¿eh? Ay, ¿a Sí. poco? Si ustedes las están moviendo de un lugar a otro, o que la gente las esté tocando de más, o que la gente las esté, o sea, ese tipo de cosas, las plantas se secan, porque las plantas se estresan Ay, no con cualquier sabía. cosita. Si, por ejemplo, si su planta se está desarrollando correctamente, no sé, en su patio, que de Ujú. repente ya vieron que hay más sol en la cochera, la cambian, puede que la planta se les muera Se precisamente estresa. porque se adaptan a las condiciones donde ustedes las tengan. Si las mueven mucho, las plantas se celan y se mueren. Qué Ujú. curioso. Sí, cierto, maestro. Maestro, Dígame. eh, ¿a qué se le llaman los sustratos franco-arenosos, franco-limosos o franco-arcillosos? Es un tipo tiene que ver más con las características físicas del suelo. O sea, ya es un término es un término que más bien se usa en geología para describir los tipos de suelo que hay alrededor del mundo. No es necesario para jardinería porque realmente no se necesita. Pero Oh, básicamente es un tipo de composición del suelo. Los arenosos precisamente son suelos más con consistencia de arena. Los limosos son más como barrosos. Mm, ujú. Entonces tiene que ver más con las condiciones o las propiedades físicas que tiene el suelo. No tiene nada que ver con la clase, a lo Con mejor para algunas clima. personas sí, pero no es importante para huertos, porque no van a incorporar suelos arcillosos, no van a incorporar suelos de cierto tipo, entonces no, los podría confundir más. sí, de Muy bien, acuerdo. maestro. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar sobre cómo debemos regar correctamente la planta. Ok, el riego, como mucha gente cree, puede parecer algo súper obvio,
de que, ay, pues simplemente se le echa agüita y listo. No, existe ciertos tipos de riego. Entonces, va a haber riegos defectuosos, va a haber riegos efectivos y todo depende de la planta a la que ustedes estén proporcionándole la humedad. Entonces, puede haber problemas de que no regamos con suficiente frecuencia o que lo hacemos por el contrario con demasiada frecuencia. Y lo que es aún más habitual, que no se riega con suficiente profundidad. ¿A qué me refiero con profundidad? Que simplemente le echamos un vasito de agua a cierta planta y ya tan tan. Como vemos arriba que ya está húmedo, ya inferimos que la planta absorbió correctamente la humedad, pero no es así. No sé si han visto, por ejemplo, también que a veces regamos nuestras plantas y las hojas empiezan a cambiar de color o se empiezan a quemar. Amarillas. Ajá. Justamente es por un mal riego. Y esto del riego también depende muy cañón de la temporalidad en la que estamos. Por lo regular, cuando es temporada de invierno, recomienda regar las plantas por la mañana. ¿Por qué? Porque por lo regular en las tardes, noches y noches, el clima se vuelve más frío. Entonces, ¿qué pasa si regamos las plantas de noche? Se nos pueden secar, se nos pueden pudrir precisamente por el tema de la temperatura. Y por el contrario, en el verano, cuando las temperaturas son más altas, se recomienda que se rieguen por la mañana, no, por la noche, perdón. Porque como la temperatura baja de noche, la planta corre menos riesgo de que se queme. Y esto de que tengan mucho cuidado con cómo riegan las plantas también tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, tenemos una planta de albahaca, ¿no? Sí, sí conocen la albahaca, que la hoja es más o menos gruesa, Sí. tiene una anchura de cierto tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Se nos hace fácil pasarle la manguerita, pasarle el vaso con agua y mojar las hojas. Si está haciendo mucho calor o mucho día en ese día, precisamente el agua va a ser como un efecto de lupa, lo que va a hacer que el calor y la radiación solar queme la hoja. Ah, no hay que poner agua sobre ella. Por lo regular, casi todas las plantas de tipo herbáceas no se les debe incorporar agua a la hoja. Las tipo arbustivas y los árboles no hay problema porque son hojas más frondosas, más gruesas, más resistentes precisamente a este tipo de cosas. Pero las hojas que son más de tipo delgaditas, venosas, etcétera, sí lo recomendable es regar directamente sobre la superficie del sustrato. ¿Ok? ¿Y los helechos, maestro? Los helechos también no hay problema, porque son Ok. plantas que precisamente requieren mucha humedad, pero sí hay que tener cuidado también con el tema del sol, como dije, porque sí hay Ajá. cierta temporalidad en la que es mejor regar las plantas en cierto momento del día. Los helechos, como se mencionó, son pues plantas que requieren mucha humedad. Entonces, Ujú. si usted riega los helechos de día, sí corre el riesgo, lógicamente, de que se le empiecen a quemar las hojas, porque las hojas del helecho son delgadas también. Ujú. Entonces, lo ideal sería regarlas o de noche o de día, cuando el grado del sol no sea tan alto. Las únicas excepciones en las que sí no hay tanta incidencia con el tipo de riego son en las plantas de tipo arbustivas. O sea, esas si las regamos cuando está el pleno sol a mediodía no pasa, por lo regular no hay incidencias de que se nos mueran las hojas, de que se nos seque o ese tipo de cosas precisamente porque son plantas de sol directo. Muy Una bien, gracias. pregunta, una Dígame. pregunta, maestro. Ahorita con el tiempo de lluvias, normalmente si vemos que está muy húmeda, pues ya le echamos agua, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabremos cómo está una planta en ese tipo? O sea, de que tenga la cantidad de humedad adecuada. Pues, por decir algo, por las lluvias que son muy fuertes, vamos, y se mojan las plantas. Tienen una humedad más de lo que es, pues. Ok, sí, lo que pasa es que cuando llueve, o sea, habla más que nada como de las plantas que tienen contacto directo con la lluvia, ¿no? Así es, así es. Regularmente, ustedes se van a dar cuenta de si tiene demasiada agua su planta porque empieza a cambiar de color. Se empieza, literalmente es como si cuando nosotros tomamos mucha agua,
se nos nota porque la piel se nos ve más radiante, se nos ve más brillosa. En las plantas es un poquito igual, pero a la inversa. Las plantas que tienen muchísima humedad, por ejemplo, las de tipo herbáceas, se van a empezar a pandear porque es tanta la cantidad de agua que van a tener en sus sistemas fibrilares que no van a poder soportar a la planta y se va a empezar a caer por tan pesada que está de tanta agua que está recibiendo la planta. O inclusive se nota en la base de la planta o la flor o lo que tengamos, precisamente porque se empieza a hacer más blanda. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. Entonces, existe una regla de oro para determinar si nuestra... También como en la milpa, maestro, ¿Ande? cuando tiene mucha agua la milpa. Ujú. Pues sí, o sea, justamente con el tema de las milpas es una planta que requiere mucha agua. Para que ustedes entiendan, una planta que produce muchos frutos, La milpa cuando tiene mucha agua se hace amarilla y ajá, de ahí se seca. sí, o sea, justamente por el tema de que está recibiendo un exceso de agua y el hecho de que la planta absorba la radiación para producir sus alimentos, hace precisamente que la planta cambie de coloración porque no está absorbiendo correctamente los rayos del sol por el exceso de agua. Sí, sí saben lo que es la clorofila. Pues es el tono verde de las hojas. Ajá. La clorofila básicamente es el compuesto que le da ese colorcito verde a las plantas. Ajá. Y Sí, precisamente maestro, la clorofila es la que hace la reacción de la el fotosíntesis. color verde con el rayo Ajá. Eso, del científicamente es la fotosíntesis. sol que la convierte en Ajá. A ver, permítanme. Dale, ya. Entonces, precisamente la clorofila lo que le va a permitir a la planta es absorber la radiación solar. Es como si tuviera paneles solares la planta, solo que en vez de paneles solares la planta tiene la clorofila. Entonces, llega la luz, la clorofila Ajá, la se hace procesa, la fotosíntesis. ajá, produce azúcares y ya la planta se alimenta. ¿Qué pasa Ujú. cuando le damos demasiada agua? Los niveles de clorofila bajan porque nuestra planta empieza a tener deficiencia en cuanto a la producción de fotosíntesis, baja la producción de fotosíntesis y precisamente por eso se empieza a amarillar. Necesita el sol. Ajá, porque necesita más sol y menos agua. Ah, muy bien. Que inclusive, no sé si han visto que, por ejemplo, en los árboles hay ciertas partes del árbol que son un poquito, o sea, que tienen ciertas colorimetrías de verdes. Por Ay, lo sí. regular, en las partes de abajo del árbol tienen colores más verdes militares y en las copas de Ajá. los verdes son más como verdes limones, verdes chiquitos. Amarillitos, Ajá, esto no es un indicativo, amarillo claro. ajá, esto no es un indicativo de que la planta esté mala. En el caso de los árboles o los helechos, ¿cómo funciona la fotosíntesis? Les voy a explicar. Lo que pasa con este tipo de plantas es que literalmente son plantas de sol, o sea, requieren del sol todo el día. La planta, como les dije, es muy inteligente y para que sus hojas no se sequen o no haya una sobreproducción de fotosíntesis, porque eso también puede afectar a la planta, lo que hacen precisamente es que en las copas de árboles, que es cuando es la parte del árbol que más radiación recibe, lo que hacen es producir menos cantidad de clorofila en esas hojas superficiales para que el daño ¿cómo llamarlo? Bueno, el daño por el sol sea menor. Las hojas de la copa van a ser de un color menos verdoso precisamente para que esas hojas que reciben todo el día el sol no estén trabajando todo el día y el árbol literalmente no gaste energía a lo loco, ¿ok? Y por eso las de abajo, las superficiales del árbol, van a ser más verdes porque como reciben menos luz directa, requieren mayor cantidad de clorofila en su hoja para que produzcan mayor cantidad de fotosíntesis. ¿Sí entienden?
Entonces, bueno, ya tocando el tema nuevamente de la regla de oro para determinar que una planta está bien regada o no, es básicamente que Ujú. tenemos que regar a fondo, no superficialmente. ¿A qué nos referimos con regar a fondo? Que tenemos que regar lo suficiente para humedecer todo el cepellón, es decir, toda nuestra maceta o todo nuestro huerto. Entonces, hay que esperar a que la tierra se seque varios centímetros superiores antes de volver a regar. ¿Y cuál es la regla básica para saber si ya está, si nuestra planta requiere agua? Meter nuestro dedo a la mitad. Es decir, van a meter literalmente su dedo. Y si sienten que está seca, que está arenosa, requiere agua. Si todavía se siente húmeda, nuestra planta no requiere agua. Entonces, va a haber plantas que van a requerir mayores cantidades de humedad y va a haber plantas que van a requerir menores cantidades de humedad. Y todo esto depende del tipo, de varias condiciones en las que nosotros tenemos que fijarnos. Pero precisamente las más importantes son estas, que son los factores que van a modificar la frecuencia en la que nosotros debemos regar nuestras plantas. Por ejemplo, en un caso en el que el sol es intenso, es decir, que en nuestro jardín da el sol todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. El sol es intenso y va a provocar mayores necesidades de riego. Y a la inversa, la sombra va a reducir las necesidades de riego. Por eso les digo que depende de nosotros dónde vamos a tener nuestro huerto, dónde vamos a tener nuestras macetas para determinar qué tanta cantidad de agua va a requerir nuestra planta. Y esto también es otro que les mencioné. En tiempos de calor, el suelo va a perder mayor cantidad de agua, es decir, va a haber mayor cantidad de evaporación y por lo tanto se va a requerir una necesidad de riego más frecuente. Y las zonas ventosas, es decir, donde por lo regular siempre hay varias ventiscas, de que hay muchísimo aire, el suelo superficial también se va a secar más rápido, por lo que van a estar desprotegidas. Y aquí es donde ustedes también podrían incorporar, por ejemplo, la fibra de coco superficialmente o la hojarasca o otro tipo de materia vegetal que retenga la humedad, ¿ok? Porque si su suelo mezclado regularmente está seco, eso va también por desprotegerlo de cierto tipo de agentes, por ejemplo, plagas, bacterias y otras cosas, como los insectos, por ejemplo, que depredan las hojas, que depredan a ese tipo Maestro, de primos, dígame. maestro, en este verano hubo mucho calor y las plantas ya se empezaron a quemar. O sea, Mm. aunque uno las regara, sí, sí está impactando ya el cambio climático en las plantas, así que en plantas que antes resistían muy bien el calor, ya las quema. Hay algo que nosotros llamamos en biología que se le llama adaptación natural, que básicamente habla que el individuo más fuerte de cualquier especie siempre es el que va a sobrevivir y siempre es el que va a predominar para las futuras generaciones. ¿Qué pasa con este tema del cambio climático? El cambio climático ya es algo que va a ser irreversible. Por eso es que también se incentiva precisamente este tipo de cursos de huertos orgánicos para que nosotros podamos cosechar nuestros propios alimentos. La industria agropecuaria es de las principales industrias en desperdicio de agua, porque se requieren cantidades exorbitantes de agua para producir una mazorca, por ejemplo, o una manzana. Entonces, ¿qué pasa con el tema del calentamiento global? Va a haber plantas que van a desaparecer, va a haber plantas que se van a adaptar y lógicamente en los próximos años nos vamos a quedar con las plantas que se adapten al calentamiento global. ¿Sí entienden? Las plantas siempre están en constante evolución, al igual que las bacterias, al igual que ciertos organismos más pequeños y de multiplicación más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Los climas ahorita ya van a ser extremos. Si se dieron cuenta que este año hizo un calor horrible. Y sigue haciendo. Ajá, y justamente eso pasa durante todo el año, porque si de algo podemos estar seguros es que si hace un calor terrible, va a ser un frío terrible. Entonces, ¿qué va a pasar con las plantas? Pues literalmente o se adaptan o se mueren.
Va a haber modificaciones genéticas a nivel microcelular que van a permitir que la planta resista mejor el calor, resista mejor las sequías y precisamente lo que se busca, por ejemplo, con la modificación genética o los transgénicos es que las plantas resistan al calentamiento global porque es un tema muy delicado, es un tema que ya no tiene solución o más bien que ya no podemos retroceder el cambio climático que tenemos hasta ahorita. Entonces sí es un tema muy importante y sí es un tema que podríamos tocar, pero pues sí, o sea, básicamente es o la planta de su hogar se adapta o se muere. O sea, para eso sí ya no hay solución porque lógicamente no es como que podamos meter nuestros jardines al refrigerador para que tengan cierta temperatura, es algo que no podemos modificar. Podemos ayudarlas a que tengan mayor retención de agua, podemos ayudar a que tengan mayor retención de nutrientes, pero ya con condiciones que nosotros no controlamos como el clima, no se puede, o sea, es muy difícil. A menos que pues tengamos invernaderos, laboratorios donde produzcamos cierto tipo de plantas, pero pues lógicamente no creo que alguien de aquí tenga ese tipo de condiciones, ¿verdad? Ay, qué interesante, maestro. Entonces, pues sí es un tema triste, digo, porque al Qué final de triste. cuentas, esto no lo buscamos nosotros. El tema del calentamiento global no es culpa más que de los humanos por la contaminación, por el desperdicio de agua, por el desperdicio de recursos. Entonces, pues sí es un tema a tratar, sí es un tema que deberíamos de controlar un poquito más y precisamente en huertos orgánicos lo que queremos es que la gente aprenda a modificar o a controlar los recursos. Sí. Entonces, pues así. Entonces, otros de los factores que van a modificar la frecuencia en la que nosotros debemos regar nuestras plantas podrían ser, por ejemplo, el tipo de suelo. Los suelos arenosos se secan más rápido que los limosos. Los limosos son los que les dije que tienen más consistencia como de barro. ¿Sí se han dado cuenta que el barro por lo general es un tipo de suelo que permanece más húmedo? Húmedo. Ujú. Ajá, entonces va a Sí, depender maestro. de las propiedades físicas que nuestro Sí. suelo tiene. Oiga, maestro, Dígame. estas plantas que ponen en la fibra de coco y de caña, que ¿Cómo, no las perdón? tienen enterradas, las plantas que Ujú. están en macetas sobre la tierra, pero tienen fibra de coco y ya esas qué o qué, no le entiendo bien a eso. O sea, ¿usted habla sobre las plantas que crecen literalmente sobre fibra de coco o ese tipo de cosas? Sí, Es que son plantas que, como les dije, no requieren como tal del suelo. Hay plantas que, por ejemplo, en la hidroponía, precisamente no estamos hablando de que las plantas se desarrollan sobre suelo, se desarrollan sobre el agua. Entonces, son plantas que precisamente no requieren suelo, sino que requieren minerales para que la raíz se pueda fijar correctamente oh, a este tipo de sustratos y los obtienen del polvo, precisamente cuando hace aire y ese aire trae polvo, precisamente nutre a la raíz. No sé si, por ejemplo, sabían, es un dato curioso, que el desierto del Sahara Ujú. cada año fertiliza al bosque del Amazonas. Cada año que Precisamente perdone. fertiliza al Amazonas. ¿En serio? Sí, porque precisamente Por el polvo, todas las las corrientes moléculas. del aire que vienen desde el desierto del Sahara llegan hasta el Amazonas y fertilizan todo ese tipo de plantas a través de los minerales que hay en el desierto, a través de sus polvos. Por eso es que les digo, el planeta y las plantas son los seres más inteligentes que existen sobre la faz de la Tierra, los más inteligentes. Ay, Porque qué bonito, desarrollan maestro. mecanismos para sobrevivir, desarrollan mecanismos para reproducirse y esto hace precisamente que las plantas prevalezcan más que sobre cualquier cosa. Por eso, por ahí de hecho, de ahí viene el dicho de hierba mala nunca muere, por el hecho de que las plantas son súper inteligentes y súper eficaces para la sobrepoblación o para la sobre... Vivencia Ajá. de ellas mismas. Entonces, maestro, dígame. y los árboles, por medio de las raíces, Ajá. se ayudan mutuamente por abajo de la tierra, ¿no?
Sí, hay una historia que igual se las puedo presentar en la próxima clase. Hay un cuento que precisamente habla sobre esto, que es el hecho de que las plantas, hay un tema que se llama cómo se comunican las plantas entre sí. Las plantas tienen mecanismos para defenderse de ciertos depredadores, para comunicarse, para enviarse mensajes. Y precisamente en los bosques se tiene la creencia, y creo que ya hay hechos científicos que avalan que los árboles se pasan mensajes entre ellos a través de sus raíces o a través de fitohormonas que ellos mismos producen. Entonces podemos tocarlo si gustan en la Sí, maestro, que hablemos sería sobre muy bonito. El donde... cuentito no lo cuenta, Tengo maestro. un cuento, maestro, que inventé. Muy bien. No, pero sí, sí es verdadero. O sea, las plantas tienen mecanismos para comunicarse entre ellas y precisamente, sí, sí han olido el olor al pasto con recién cortado. Ay, sí, qué Sí, muy rico. bonito. Y es saludable, maestro, para los que se quieren operar de las anginas, en Ajá. vez de operarse es caminar por el regal un día antes y otro día caminar sobre el pasto y no y se quitan las anginas para que no Ajá. se operen. Es justamente este tipo de olores son muchas veces hormonas o fitohormonas, se les dice Ajá. a las hormonas de las plantas, que ellas Ay, mismas producen como para prevenir a sus compañeras plantas de que viene alguien podándolas. ay, No sé si qué por bueno. ejemplo también conocen una planta que la tienen mucho en Chapultepec, en Avenida Chapultepec, que cuando la cortan huele horrible como a ajo o a cebolla, algo así. Justamente estos olores son olores que la planta produce, son hormonas, fitohormonas que producen, son como gases literalmente que las plantas producen. El gas le llega a la planta vecina y ya sabe que viene alguien cortándola, ¿Qué entonces tiene? empiezan a usar mecanismos ¿Qué para siente? defenderse. Ese es un tema más complejo, igual como dije, como les dije, se los puedo mencionar más adelante como tema extra, pero pues ahorita por mientras vamos a continuar ya con Lo los... usan como defensa para que no le, ¿Lo usan como qué, perdón? lo usan como defensa para que no las corten. Lo usan ese olor como defensa para que no las corten. Y justamente lo usan como defensa. Entonces, igual como les dije, en la clase de o sea, vamos a tener una clase de cómo funcionan las plantas, más bien cómo se defienden o cómo podemos prevenir plagas. Ahí igual lo podemos tocar este tema de cómo se comunican las plantas, cómo se defienden. El tema de las plantas aromáticas también es muy interesante. ¿Por qué sueltan ese aroma? ¿Por qué hacen eso? Ujú. Igual si quieren se lo podemos meter como tema extra. Pero pues, bueno, ya continuando ahorita con lo del tema del riego, Sí. entonces, ya como les mencioné, va a haber muchos factores que van a determinar si su planta requiere más o menos cantidad de agua, más cantidad de luz, menos cantidad de luz. Entonces, otro factor que influye es que las plantas con hojas vellosas, peludas o piunosas van a Ujú. perder el agua más lentamente, es decir, que tienen una retención de agua mayor a la que no tienen estos recubrimientos. ¿A qué nos referimos o qué ejemplos podemos dar con ese tipo de plantas? Las suculentas o los cactus. Este tipo de plantas precisamente están modificadas naturalmente para que retengan mayor la cantidad de agua dentro de sus sistemas vegetales. Igual eso lo podemos tocar más adelante para que entiendan, pero es por el tipo de alimentación o el tipo de, sí, el tipo de alimentación que tienen. Modifican su alimentación precisamente para que la planta sea más jugosa. En este caso, por ejemplo, las suculentas ya ven que las parten y están súper llenas de agua. Sí. Precisamente es por esto, porque por las condiciones en las que se encuentra naturalmente, la planta tuvo que hacer eso para sobrevivir, para almacenar agua, para tener agua durante todo el año. Entonces, lógicamente, las plantas con este tipo de hojas van a requerir menos cantidad de agua porque de lo contrario se nos van a pudrir. Y por ejemplo, las plantas con flores y semillas van a necesitar mucha más agua que las plantas con hojas comunes. Es decir, las flores, los arbustos con flores requieren muchísima más cantidad de agua porque precisamente la planta lo que está haciendo al producir flores es tratar de reproducirse para seguir manteniendo la especie.
Sí, maestro. Entonces, pues esto sería todo. Igual hay dos videos para complementar la clase de hoy. Me parece que ya no tenemos tiempo, pero igual se los voy a mandar al grupo para que los vean. Esa va a ser su única tarea. Y la próxima clase, permítanme para ver qué vamos a ver. Es la práctica. Es el presencial, maestro. Es la práctica, entonces, de la práctica a la próxima clase. Nada más permítanme, me parece que el profesor Martín ya les va a comentar. Déjenle comunico que ya terminó la clase para que les diga qué van a requerir para su práctica, ¿ok? Sí, maestro. Mi asistencia. Sí, ahorita al final volvemos a nombrar lista o más bien me dicen las personas que no tienen asistencia o que tengan duda para registrarlos. Yo, Sí, maestro. Aurora Gracias. Navarro González. Que al final, Navarro Aurora. Al final. Ah, al final. Ah, Sí. bueno, disculpen. Ah, ay, Déjenme ver. Precisamente después de su práctica vamos a tocar el tema de fertilizantes, cosecha y control de plagas. O sea, vamos a ver cómo podemos fabricar nuestro tipo de fertilizante o cierto tipo de fertilizantes para sus plantas, cómo debemos cosechar, cómo debemos podar nuestras... maestro, ¿y la poda cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo podar los árboles? La siguiente clase. O sea, de su práctica a la siguiente. Vamos a ver cómo debemos podar, cuándo debemos recoger los frutos y ese tipo de cosas. Hola, buenos días, ¿me escuchan? sí. Sí, Sí, maestro. muy bien. Ay, maestro Sí. Martín, Sí, hola, buenos días. buenos Este, días. espero que estén todos bien. Como Bueno, sabrán, la próxima semana va a ser la práctica que vamos a tener presencial. Sí, Entonces, la ubicación se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp. muy Y bien. por favor, hay que estar puntuales. Hay que estar, si es posible, 10 minutos antes de las 10 Ujú. para poder iniciar puntuales a las 10. Va a ser el próximo martes a las 10 a.m. La ubicación se las voy a hacer llegar. Solamente llévense para que se protejan bien del sol, un sombrero, protector solar y agua para que se mantengan hidratados. Muy bien, Muy bien. Muy bien. de acuerdo. Entonces, pues en un rato más les comparto la ubicación. Cualquier Ok, duda, no duden en llamarme y pues allá nos estaremos viendo la próxima semana. ok, Muy bien, gracias. maestro. Muy bien, cuídense mucho y los dejo. Hasta luego. Ay, que tenga buen día. A ver, ahora sí, ya antes de concluir la clase, no sé si tengan alguna duda, alguna aportación sobre lo que vimos hoy, alguna anécdota. Nada, maestro. Muy interesante su Muy clase. Gracias. interesante, maestro. Muchas Igual, gracias. con el tema del riego, van a complementar con los dos videos que les voy a pasar al grupo. Únicamente su tarea es revisarlos y comprender correctamente cómo se deben regar las plantas. Ahí precisamente les van a explicar de manera general cómo deben y cómo no deben regar sus plantas. Entonces son videos muy genéricos, muy entendibles y pues precisamente es para complementar la que vimos hoy del riego. ¿Qué podemos concluir entonces Ok. del tipo de riego? Como les dije anteriormente, todo depende del tipo de plantas que ustedes van a cosechar. Las hortalizas por lo regular requieren un riego de todos los días. Hay plantas que requieren únicamente regarse una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Esto por eso es que ese es un importante que ustedes consulten qué tipo de planta tienen en su huerto y de qué manera se va a poder desarrollar correctamente. Pero pues, igual vamos a tocar más adelante ya que veamos los sistemas que tienen las plantas para comunicarse, los sistemas que tienen las plantas para defenderse, etcétera. Pero pues bueno, vamos a continuar ahora con lo de la lista. No sé quién hizo falta de que lo nombrara o que tenga dudas de si tiene asistencia o no, puede comunicarlo Yo, en Sí, orden. María maestro. Guadalupe Mercado Ramírez, maestro. yo, Gracias, Aurora profesor. Navarro, Hasta pronto. Listo. Aurora Navarro González. Navarro, ahora ya tiene. Salvador Reyes. Aurora. Aurora Navarro González. Salvador Reyes, ya.
Yo Tu ya, nombre, Mercado Ramírez. tu nombre. Mercado Pónganle. Ramírez. Gracias. Maestro Rosa María de la Torre. Me María, maquillaste con la uña. ¿alguien más? Maestro María Elena Sandoval Marín. Ahorita ver tu nombre. Espera. María Elena, ya. Gracias. ¿Alguien más? De María Calderón Díaz. María Calderón Díaz. ¿Ya? María Calderón Díaz. Calderón Díaz, José María, ya. ¿Alguien más? Entonces ya nos estaríamos viendo para las siguientes clases. Cuídense y pues es importante que tomen las recomendaciones que les dio el profesor Martín de llevarse agua para que se mantengan hidratados porque está haciendo muchísimo calor. Preferencia gorra, sombrilla, lo que ustedes gusten, pero pues con la actitud de aprender y de llegar para ser mejores en huertos. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien todo lo que nos enseñó hoy. Ok. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, tenga buen lindo día. día. Hasta luego. Hasta luego. Lindo día, maestro. Bye. Gracias, maestro. Bye.